¡Ah, no! ¿Dónde? ¡Ay, no! Michael, resiste. Cuando me dicen que la aventura consiste en bajar a Michael Melamed de una pared de un tepuy de más de 1000 metros, todos los escenarios posibles de riesgo aparecieron en mi cabeza. Yo creo que nada te prepara para esto. Yo no vine aquí para no tener miedo. Yo vine aquí para vivir lo que es después del miedo. Hace poco menos de un año, Michael Melamed nos dijo, tengo la próxima aventura. A ver, ¿están listos? No sé. ¿Listo para qué? ¿Listo para qué? Para la aventura de nuestro fucking día. Y no fue el Roraima. O sea, hay otra aventura más. Ok, ahí va. Dale, pues. Vamos a hacer los rapeles del Salto Ángel. ¡No! Vamos a encender 3 días colgados por la pared. Tú estás loco. Vamos, ¡No! ¡Claro que sí! ¡Obvio que sí! Cuando nos los contó, faltaba tanto tiempo que se veía irreal. Ahora esa aventura está cobrando vida y con un grupo de personas talentosísimas haremos algo nunca antes visto. Michael me escribe y me dice, ¿te puedo llamar? Y yo le digo, bueno, claro, llámame. Y me dice, bueno, ¿estás preparado? Vamos a bajar el Salto Ángel en rapel. Y honestamente, cuando me lo plantea, la verdad es que yo le dije que no. Porque, a ver, yo he escalado, pero no escalo, no me considero una escaladora. Y cuando me dicen que la aventura consiste en bajar a Michael Melamed de una pared de un tepuy de más de 1000 metros, todos los escenarios posibles de riesgo aparecieron en mi cabeza. Para ponerte en contexto con la magnitud del reto, 1 kilómetro o 1000 metros equivalen a 17 edificios de 20 pisos cada uno, 4 torres de Parque Central, el edificio más alto de Venezuela, 3 torres Eiffel, 2 Empire State, incluso es 172 metros más alto que el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Cuando definimos la fecha, el miedo dejó de esconderse. Me aterraba imaginarme al borde de una caída de 1000 metros y tener que confiarle mi vida a un sistema de cuerdas que no tiene mucho margen para errores. ¿Qué es el miedo?, me cuestioné. Esa tormenta de pensamientos negativos que me nubla, el nudo en la garganta, el estómago revuelto, las noches sin dormir, la bienvenida a la inseguridad. Y repaso todas las posibles situaciones que desencadenan esta emoción tan incómoda. Miedo al desamor, los errores, las pérdidas, los fracasos, las despedidas, las decepciones y en este caso, miedo a la muerte. Porque la muerte es tan posible como la vida y en este tipo de aventuras eso se hace más evidente. Hoy en día, a los 31 años, estoy repleta de miedos. Y creo que es el caso con la gran mayoría de la población venezolana. O sea, somos un país lleno de heridas que ha pasado por unas situaciones altamente complejas, difíciles y que se ha enfrentado mucho a ese problema insolucionable que es la muerte. Para garantizar la seguridad del equipo, realizamos algunos entrenamientos previos de rapel en Caracas con nuestros guías, 2 profesionales en el mundo de la escalada que cuentan con años de experiencia. Sus nombres son Ricardo Navas y Federico Pisani. Empezamos a pensar, Ricardo y yo, en cuál puede ser el posible método para bajar a Michael Melamed y obviamente dimos con el método de que, bueno, esto es un rescate, o con la conclusión, perdón, esto es un rescate y hay que estudiar cómo hacer un rescate, porque yo no soy rescatista, yo soy escalador. Hicimos 2 prácticas y en la primera fue un desastre. La primera no funcionó lo que estábamos haciendo porque Mike estaba muy horizontal y eso sabíamos de cajón que no iba a funcionar. Después en la segunda práctica, bueno, practicamos que Michael estuviese detrás de la persona que iba a bajar con él. Eso funcionó un poco mejor. Y también teníamos un as bajo la manga, que es que íbamos a llevar un skate, que es una camilla de rescate. Waku Lodge será nuestro punto de encuentro y de partida en este viaje. Y qué felicidad y alivio nos da poder estar en un lugar como este para afinar los últimos detalles, relajarnos y empezar a hacer realidad este sueño. ¿Qué tal esa vista?
Ya empezó Ya empezó. la maravilla. Federico había sido mi entrenador durante 7 años para lograr lo que no se había logrado antes en una persona de mi situación. 5 maratones en 5 años, haciendo de mi cuerpo algo competente, algo útil, algo hábil, algo de lo cual sentirme orgulloso. Cuando terminamos de hacer el último maratón, que fue el maratón de Boston de Michael, el papá de Michael estaba bastante enfermo y él nos acompañó hasta el final en la meta. Ese fue un maratón especial porque fue el más difícil. Hicimos el tiempo más largo, hicimos 20 horas. Y a lo largo de esa historia, digamos que lo que más me conmovió fue la manera en que el papá o su papá celebraba cada maratón con él. Como en todos los maratones, hago entrega de mi medalla a mi papá, que se lo merece mejor que nadie. ¡Bravo! Estamos evaluando la posibilidad de irnos a dormir a Isla Ratón y mañana subir desde Isla Ratón hacia el Salto Ángel, hacia la cima de la Ollantaytambo e iniciar los rapeles inmediatamente, o esperar que mejore el clima esta tarde, que es como la opción que más deseamos, y poder subir hasta la cima de la Ollantaytambo, dormir y mañana iniciar los rapeles. Habíamos perdido las esperanzas y estábamos todos acostados y de repente vemos el helicóptero llegando a lo lejos y nos acaban de llamar, tienen que venirse ya porque el cielo se está nublando otra vez, así que estamos agitados arreglando todo y vamos corriendo al aeropuerto. Estoy grabando. ¿Adivina dónde está el salto? ¿A dónde? Muy cerquita. Mi padre estaba muriendo. Federico lo va a visitar a la clínica y él acaba de volver de los rapeles del Salto Ángel, del Ollantaytambo. Yo le pedí que fuera a mostrárselos a mi papá, fotos, imágenes. Y mi papá, muriendo de cáncer, ya irreconocible ante su figura majestuosa y ahora casi su cuerpo parecido al mío. Atento, muy atento a Federico y a sus imágenes hasta que Fede Foucault termina de mostrarle y mi padre le dice una frase que nunca se me olvidó en la vida. Y es: si yo te hubiera conocido hace 30 años, ojalá te hubiera conocido hace 30 años. Y yo decía, wow, ojalá que nunca nadie tenga que decir esa frase, más nunca en la vida. Esas últimas palabras del papá de Michael Melamed, yo creo que sí tuvo una influencia determinante a la hora de asumir el reto. Porque sí, lo sentí como una promesa. Una promesa que no le pude cumplir a él, pero que quizá pude cumplirla a través de Michael. Vamos a bajar porque aquí hay que esperar que te lance arriba. Que haya una ventana. Sí. Wow. Hermano, usted puede seguir acá todo lo que quiera.
Tuvimos que hacer una parada técnica porque, como ven, en la cima del Salto Ángel está totalmente nublado y así el helicóptero no puede llegar a la Ollantaypuy y al campamento en donde pasaremos esta noche. Cuando haya una ventanita entre toda esa nubosidad, pues volaremos nuevamente para llegar a lo que será nuestro lugar de pernocta por esta noche. Definitivamente en la naturaleza no decidimos nosotros. No podemos evitar que llueva, pero sí podemos fluir con las circunstancias que se nos presentan. Y si bien hay mucha incertidumbre de cómo va a quedar el itinerario a partir de ahora, decidimos aceptar y esperar con la mejor actitud posible. Mañana será otro día. El salto sigue nublado, no hemos podido subir, aún así nos estamos acercando al helipuerto a esperar a que se abra una ventanita para apurarnos, porque hoy deberíamos comenzar los rapeles y en teoría debería ser temprano. Se abrió una ventana y estamos corriendo al helicóptero, estábamos tomando fotos y ahí el helicóptero prendió. Vamos a ver si lo logramos. Ya llegamos a la cima de Ollantaypuy y a diferencia de como pensábamos, no vamos a iniciar el descenso en rapel hoy. Vamos a poner las carpas, pasar una noche e iniciar el día de mañana. Son aproximadamente las 10 de la mañana y ya es una hora tarde para iniciar los rapeles, especialmente por Michael. Entonces nos toca relajarnos, ser un poco flexibles y posponer lo que sería el inicio del descenso para el día de mañana. Por eso en este tipo de aventuras uno tiene que estar muy abierto a los cambios, a la posibilidad de que las cosas no salgan como uno lo espera, pero de eso se trata las aventuras, de disfrutarse del proceso. Estamos en una situación muy especial, muy particular, porque estamos trasladando a Michael a lo largo de una pared de 1000 metros vertical. Es una excursión que con personas, con turistas, es una excursión difícil. Con Michael tiene un agregado de dificultad y esa dificultad, para salvarla, tenemos que tener un especial cuidado. Que usualmente con los turistas se hace en 2 días, lo vamos a hacer en 3 días. Y vamos a tratar de llegar en cada campamento en un lugar que esté relativamente protegido para que todos estemos lo mejor posible. La decisión de postergar el descenso en rapel cambia por completo los planes, pero a la vez nos permite disfrutar de la cima de la Ollantaypuy, de sus paisajes cambiantes, la biodiversidad tan única. Nos da tiempo de conectar, de regular emociones y de prepararnos un poco más para el gran momento. Por fin comenzaremos el descenso en rapel. Tenemos una mañana bastante linda, a pesar de que en la noche nos llovió muchísimo y la carpa se nos mojó, empapó la ropa de Emmanuel y agregándole a todo ese desastre, a Emmanuel lo picó algo en la mano, no sabemos qué fue, pudo haber sido un escorpión, una araña o una hormiga 24 horas y tiene la mano súper hinchada, le duele muchísimo. Me tocó pararme en la madrugada a buscarle algún remedio, así que descansar bien, no, pero la energía y la emoción es tanta que estoy súper activa. Hoy por fin es el gran día. Empacamos todo y dejamos atrás el campamento. Cada paso nos acerca al borde del Tepuy, al borde de nuestros miedos. ¿Cómo está haciendo amarrando, Michael? Amarrando. Sí. Así es, exacto. Recupera. Éxito.
Oh, la, la. Muy lento, panadero, muy lento. Recupera, recupera. Mike, sí, la batería Estoy fuera contigo. un recurso abundante. Tenlo poco. Se podría la cantidad. Más lento. Más lento. Esto tiene que ser más... O sea, No, más lento ahí. no sé si más lento, pero así ya no va a aguantar. Vale, ¿estás pendiente de las piernas allá? Sí. Ok. Y estoy agarrando un poco. Oficialmente estoy cagado. Veíamos el vacío, se tapaba, se destapaba de neblina y era muy fuerte y fue así como que tu cerebro sí piensa que quiere bajarse, que quiere que lo vayan a buscar en helicóptero. ¿Estamos preparados? ¿Tenemos realmente lo necesario? ¿Michael resistirá? ¿Por qué hacemos esto? Y cuando la pregunta la hace el miedo, la respuesta siempre es capciosa. Amiga, cuéntamelo todo. Tengo mucho miedo. Yo también. Llegamos ahorita y que, ok, esto es en serio. ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Qué nos estamos enfrentando? Esto de verdad es miedo. Ustedes lo han hecho antes. Esto no... Lo que funciona en 2 metros funciona en 1000. Así es. Muy buena reflexión. Lo que funciona en 2 metros funciona en 1000. Lo que hay que poner en práctica es esa cabeza que nos tiene vueltos locos. Así es, dejar de hacerlo más difícil de lo que realmente es. Exacto. Lo que funciona en 2 metros funciona en 1000. Vamos. Chico, paso. Muy cuidadoso. Con cuidado. Vamos bien, tranquilo, Mike. Yo estoy muy... Estamos bien. Ok, aquí estoy. Cuidado con el brazo. Ajá, sí, ya lo estoy sacando. Ajá. Voy a bajar un poquito más. Ya, ajá. Te voy a subir la pierna aquí, Edgar, a tu mano izquierda. Isaías estaba asustado, Valerie estaba asustada y yo no había entendido que estaba asustado hasta que tuve que cargar a Michael hasta el borde del tepuy. Ya va, me voy. Cuando vaya, trata de separar un poquito de la pared. Ya va. Ya puedes empezar a bajar. ¿Tú tienes algún... Eso? Empezar a pelar. Vamos. Ya aquí nosotros no hacemos nada, Fuco. ¿Cómo es este pedo? Ya, vamos para abajo. Ya vamos para abajo. Vamos. ¿A qué velocidad? Comunícate, Michael, comunícate. Di todo lo que tengas que decir. Exacto, todo lo de los brazos, etcétera, y ahí vas viendo. Eso va a definir la velocidad. Sepárate de la pared, si puedes. Sí, con una pierna. abajo. Con Y una aquí. pierna. Creo que en la vida nunca he querido ser una carga para la vida. Todo lo contrario. Y por supuesto eso me da miedo. Y si bien yo en este viaje voy a ser literalmente una carga, creo que es parte de enfrentar mi miedo. Yo no vine aquí para no tener miedo. Yo vine aquí para vivir lo que es después del miedo. Y para entender que después del miedo, todo nace. Aquí vamos. ¡De Venezuela, carajo! Estaba todo nublado. Vengo yo y... Pero es que como Valerie va a descender el tepuy va a estar nublado. El cañón del diablo se te abrió a ti misma. Valerie dice que tiene miedo desde hace una semana en Caracas y ya está enfrentando su miedo en este momento. Es insólito. Es una vida que vale vivir. Estoy en paz.
Eso es mucho. Me siento en paz. Nunca se trató de no tener miedo, sino de seguir adelante a pesar del miedo. Desde los rapeles a la cascada más alta del mundo, el Salto Ángel, quiero agradecerles a nuestros sponsors, Farmatodo, Goner, Papelón Montalbán y Crustísimo por formar parte de esta familia de locos de viaje, y a todos los otros colaboradores que han hecho posible que nuestro sueño sea la vida que vivimos todos los días. Hay motivos mucho más grandes que el miedo, y uno de los más valerosos es el amor, un sentimiento que es capaz de ponerte al borde de la inmensidad, para cumplir una promesa, vivir un sueño, saberte valiente. Y aunque este es solo el primer día de 3 que estaremos descendiendo por la pared del Ollantaypuy, tenemos la convicción de que nacimos para estar acá. ¡Qué estilacho! ¿Qué tal? ¿Listos por hoy? ¡Se logró! Qué espectacular hacer rapeles al Salto Ángel de noche. Un nuevo nivel de adrenalina desbloqueado. Además de que fue el rappel más largo, casi de 100 metros. Y estuvo espectacular, o sea, increíble, increíble. ¿Viste que te hacían luces desde Sí, allá? desde el campamento. Gracias, Rick, por ayudarme. O sea, yo me pongo en manos de ustedes, pues. Y qué bonito tener la confianza para hacer eso, ¿sabes? O sea, qué bonito poder acumular. El me preguntaba, ¿cómo está el miedo? Yo, hoy viví miedo cabilla. Cabilla, mi cerebro está explotando. Pero, coño, man, o sea, qué bonito poder confiar, qué bonito poder vivir un momento para tener gente en quien confiar. Es una vaina que no todo el mundo se permite. O sea, estamos obviamente burda de locos acá, por lo que hicimos hoy. Pero creo que más loco es no hacerlo. Y yo feliz de este grupo. Mejor no pudo haber sido seleccionado por Dios y la providencia del Tepuy. Y qué bueno que además los veo gozando. Que es lo que más a mí me importa. Porque al final, eso es. O sea, está bien, uno baja, no sé qué, no sé cuánto, pero uno escuchar risas, chistes. O sea, yo puedo estar congelándome de frío, pero escuchar las risas, me dice, mira, esta vez no tiene sentido. Hoy pasaremos la noche aquí en la pared del Ollantaypuy. Tenemos un techito improvisado con lo que cubre la carpa, y aquí tenemos nuestros aislantes, el sleeping, 2 almohaditas y listo, a dormir, que mañana nos toca parar temprano. Amanecemos en la pared de la cascada más alta del mundo, en una repisa que resulta diminuta cuando pones en contexto la magnitud del Tepuy. Somos apenas un pequeño punto en el paisaje, un septosegundo en la cronología de estas tierras ancestrales, y ser consciente de ello es tan expansivo como la inmensidad misma de la sabana que nos rodea. Mike, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo te sientes? Me siento bien. Ha sido muy, pero muy agotador a nivel cerebral, a nivel del sistema nervioso central, de todo el organismo, viviendo una y otra vez temores, y sin duda que lo que estamos es acoplándonos y adaptándonos a unas sensaciones que no habíamos vivido antes. Hoy vamos a hacer el rappel más largo que hayamos hecho hasta ahora, y es el primero de este día, de 6 que haremos en total. Son más de 90 metros de rappel y llega hasta esa altura específica porque la cuerda es de 100. Si tuviésemos una cuerda más larga, pudiésemos hacerlos más largos, pero en esta oportunidad será así. Pero lo más complicado es que ya se acaba la pared de roca y empezamos a entrar en la vegetación. Miren cómo es todo el camino súper empinado. Entonces hay que bajar los equipos, obviamente agarrados de la cuerda con nuestros mosquetones a la línea de vida, y después se llegan a las zonas de rappel. Así va a ser durante todo el día.
Tenemos que pasar justo por aquí. Miren qué locura. Estrancado. Estrancadísimo. Me tuve que arrodillar porque con el peso no podía. Y mira, comenzando el día. Tal cual. ¿Cómo es? 2 horas 90. Estás bien. ¿Te trajiste el oxímetro por qué razón? Porque el neumonólogo te dijo, mira, tienes que medir la circulación. No, normalmente yo lo llevo a todos lados. Y ahorita sentí como una disminución en mi capacidad de mantenerme como consciente a la hora de la respiración. Pasamos un susto allí. Bueno, no me extraña que el cuerpo esté como agotado emocionalmente y se queda apagado. A mí tú me montas en un Guayare, en ese lugar donde nunca he estado, y aparte nunca he estado ni cerca de un lugar así. Yo muy probablemente hubiese dicho, no, mira, pana, llámame un helicóptero ya. Creo que necesito saber dónde va a poner esto. Si lo ponemos acá, o lo ponemos acá. Llama a Michael. Acabamos de descender por ese rapel de 90 metros, el más largo que hayamos hecho hasta ahora y el primero del segundo día de descensos. Foucault me dice, mira, hay todavía un punto de rescate de helicóptero. ¡Vamos! Yo lo que no quiero, sin duda alguna, es exponer el grupo. ¿Te dijeron dónde está ese punto de rescate de helicóptero? Dos rapeles después. Es el próximo rapel, exacto. No, 2. 2 desde allá arriba. ¿Es el próximo? Sí. Yo creo que este rapel que viene nos va a ayudar a tomar esa decisión. Este rapel que viene nos va a ayudar a tomar esa decisión muchísimo. Disculpa que te interrumpa, porque es el primero selvático, es el primero que hay que esquivar vegetación. Ahorita me siento bien. Pero arriba me dio mi buena pálida y mi buen, yo diría un preataque de pánico. Entonces, bueno. Creo que esta es la solución para nosotros ahorita. Ajá. Es un skate, aquí te protegemos, te inmovilizamos y podemos estar 4 o 5 personas arriba y abajo, podemos eslingarte horizontal, verticalmente y vas protegido siempre. Es material de... ¿Y lo puedes llevar con una sola persona? Podemos descender con una sola persona, horizontal y vertical. Las cosas se están complicando un poquito, pensábamos que iba a ser mucho más rápido y todavía falta mucho camino en este segundo día de aventura, sin pensar que todavía queda un tercer día, que es el de mañana, en donde ya llegaríamos al campamento base en Isla Ratón. Ahorita, bueno, con las técnicas de rescate del skate, estamos tratando de movilizar a Michael, no porque esté herido, sino para tratar de agilizar el paso, porque también hemos tenido mucha suerte con el clima, pero Michael es una persona que, por su condición, le da hipotermia muy rápido. Entonces, queremos evitar que nos llueva en el camino, queremos evitar que bajen las temperaturas, que se haga de noche. Y bueno, aquí vamos. Entonces, lo que iba a quedar colgado de esta vez. Le estamos mandando un SMS a Yuraima en Caracas para avisarle que existe la posibilidad de que necesitemos un rescate en helicóptero para sacar a Michael. Día 2. Estamos empezando el segundo rappel y está complicado. Eso es para que estén prevenidos al bate y ver si existe la posibilidad incluso, porque no lo sabemos. ¿Ustedes ven necesario el rescate o no? Porque te digo que el rescate es una gran responsabilidad y tiene que ser si tú no puedes más. No, yo estoy acá. Porque es un rescate riesgoso. No, no, estás poniendo en riesgo al piloto. Yo estoy acá. Yo estoy acá. Yo estoy acá. Si ustedes no lo ven necesario, o sea, yo esta mañana me asusté por lo que pasó y por mi físico, porque dije, si yo me complico, los complico a ustedes. Y ese es un sí para sacarte de aquí, es que tú no Claro. te sientas con tu salud bien. Yo ahorita Pero me siento bien. Si tu salud está bien, hay que seguir, porque este rescate sería un rescate riesgoso. Pero yo me siento bien. Sería para salvar tu vida. Yo me siento bien. ¿Ok? Yo me siento bien. ¿Crees que si continuamos estamos comprometiendo
tu vida o no? A ver, obviamente estar acá ya es algo de eso, ¿no? Pero en términos de mi salud distinta a la que hoy viví, creo que lo que más compromete mi salud es lo que yo he analizado en todo el día de hoy, adicionalmente a el espacio único que ya Ricardo me dijo que no hay más, como el paso que pasamos, como el paso de ese loco que pasamos, que obviamente ahí el susto se elevó a la 1000 y todo me llevó a tal, pero más allá de eso, creo que la temperatura es vital. Entonces, eso es lo que yo tomaría muy en cuenta, ¿no? De aquí para abajo, cada metro más para abajo es más caliente. Pues. La decisión es continuar con la travesía, y si bien ha representado un desafío enorme, también nos ha regalado valiosos aprendizajes. Cara a cara. Wow. Never stop exploring. Como la importancia de confiar y lo indispensable que es hacer equipo para lograr cosas asombrosas, como cumplir este sueño compartido. Lo más bonito fue la noción de equipo que se formó. La noción y, en efecto, el trabajo en equipo que se logró. La mayoría de nosotros jamás había estado en una situación similar, pero la disposición por aprender y ayudar hizo que incluso algo tan complejo como maniobrar el skate entre árboles, raíces, lodo y terreno irregular fuese posible. Empezar a ver cómo cada pieza de esta máquina empezó a engranar y se convirtió en una máquina suiza en términos de precisión, donde nadie le dio órdenes a nadie prácticamente, todo el mundo asumió roles naturales a partir de sus capacidades. ¡Wow! Yo cuando vi eso suceder, eso me calmó mucho, porque dije, estamos efectuando un rescate. Estos 8 locos. Y nos está yendo bien, Michael está bien. Yo creo que podemos. Nuevo reto desbloqueado. Hacer rappel de noche. Bueno, así como desbloqueado. Por desbloquear, pues. Exacto. Exacto. Por desbloquear, pues. Pero sí es un nuevo nivel. Éxito, Mike. Acabamos de llegar a campamento. El aplauso. Porque a cada aplauso que has matado un mosquito. Uy, yo quiero aplaudir por todo lo que hicimos hoy. Porque este día salió excelente. Porque estábamos todos aquí sanos y salvos. Porque queremos matar a todos los mosquitos que están al frente de nosotros. Confirmo. Oye, felicitaciones a todo el mundo. Yay. Felicitaciones. Qué día tan intenso, ¿no? Cuando llegué en el skate estaba muy mal. Sí, aquí abajo. Torturado. Estaba todo, me dolía todo, o sea, tenía frío. Pero ya ahorita estoy bien. ¿Y qué sentiste en ese momento que se asomó la posibilidad de hacer el rescate en helicóptero? Bueno, me sentí muy responsable, ¿sabes? Me sentí muy responsable con el grupo, porque acá no estábamos jugando, una vida o muerte. Pero de alguna manera también era como un scan conmigo constante de si me estaba sintiendo bien o no, y mis capacidades. Y lo que veía más bien era más confianza de todos en mis capacidades. Y eso también me da como, bueno, ya. O sea, la gente cree que esto se puede hacer. Buenos días. Estamos aquí el tercer día después de dormir en este lugar. Todos amuñoñados en este lugar porque estaba lloviendo acá. Entonces yo creo que la naturaleza nos dio sol ayer y bueno, nos dio lluvia en la noche. Todos bastante empapados, no hemos dormido mucho, pero estamos muy contentos que hoy ya es el tercer día, quizás es el día más difícil, técnicamente hablando,
lo cual lo hace peligroso, pero bueno, ya hemos pasado tantas etapas que estamos muy confiados tanto en el equipo, en los equipos y en las reglas que tenemos de poner. No lo podemos creer. 4 rapeles más y habremos descendido completamente el salto de agua más alto del mundo. Nos advirtieron que el último rapel es el de mayor complejidad, porque mide casi 100 metros y debemos pasar entre árboles, grietas, raíces. Además, al ser tan larga la cuerda, se vuelve mucho más pesada de lo habitual y requiere un esfuerzo extra. Estamos a punto de vivir este último descenso y bueno, que lo gocemos, lo disfrutemos y lo recordemos para toda la vida y le hagamos saber a la gente que nos pueda ver que después del miedo todo nace. Gócenlo. ¿Qué pasó, amor? ¿Te arrepentiste con la cuerda? Está muy pesada esta cuerda. Tienes que saltar. ¿Quieres una...? No, es que no es el morral, sino el peso de la cuerda. Llegamos. No jodas. Bien. Ya. Ya, esto sobre. ¿Tú eres arrecho? Es lo máximo, weón. Ay, la manito. Ay. Qué fino, Mike. Buena pena. Que todo el grupo ha llegado. Qué bello es nuestro país. Qué bello este lugar. Qué lugar para el mundo. Coño. 1000 metros. 13 rapeles. 8 personas. 8 personas. Y tú, liderando, con tu carisma, con tu valentía. Mostrándonos que hay más allá del miedo. Esto. Mira esto. Mira qué belleza. Felicidad. Se logró. ¿Qué te pareció ese último rapel? Una locura. Me arrepiento de no haber tenido la 360 pegada en el casco para que se imaginaran un poquito. Pero Describe un poquito. A ver. el más duro, túneles de mata, en donde si ibas muy atrás pegabas el bolso y si ibas muy adelante los bolsos que tenías colgando se te ponían por un lado y tú por el otro. Duro, pero espectacular. Acabo de tener una crisis de... ¿Qué te pasó? De ira. El Guayare se me atascó en todas las ramas. Me caía, tuve como 2 o 3 caídas de 3 metros así de la nada. Wow. Coñazos. Había veces que como que se agarraba. O sea, en un punto donde se agarraba de 3 ramas. Hubo uno que duré como 5 minutos desatando. Pero estás aquí, amigo. Pero, o sea, te lo juro que llegó un punto en que agarré el Guayare, así todo intenso. Y dije, ¿qué coño me estás queriendo enseñar aquí? O sea, ¿qué quieres que...? No se soltaba de nada. Suéltame que no soy tu mejor guerrero. No, te lo juro que, o sea, ya. Me estás ahorcando. A partir de este momento, cuenta como ahorcar y no como apretar. ¡Falta uno y llegamos todos! ¿Qué tal estuvo? Ay, súper peludo. No puedo creer, ya estamos abajo.
casi la civilización. Raíces, árboles, chimeneas, hierro, contraplomo, extraplomo. Voy a inventar esa palabra. Pero wow, hermoso. Yo dije, ya terminamos los rapeles, ya no hay más, ya lo que queda es bajar y comer pollito embarazado en el campamento. Pero resulta ser que no, que al descender ese último rapel quedaba una larga caminata. Es un tramo como de aproximadamente 3 horas. Yo acabo de hacer la mitad del tramo para dejar los bolsos y me estoy regresando para asistir con el descenso de Michael. Y son las 5:20 de la tarde, suponiendo que llegue arriba a las 6, ya será de noche, para llegar de vuelta como a las 9 de la noche en una selva súper densa, en donde prácticamente ni el camino se ve. Y si les soy sincero, esto es lo que me tiene más preocupado de todo el viaje. ¿Cómo van a hacer Emmanuel, Edgar e Isaías para cargar la camilla en este camino tan estrecho? Este pudiese ser el paso más difícil, mírenme las manos. Barro intenso. Esto se está complicando demasiado. Ya nos acaba de alcanzar Fuco y Ricardo, nuestros otros 2 guías, que fueron a llevar unos bolsos y nos están ayudando ahora con el descenso de Michael. Ahí vienen. Se hizo de noche. Andamos con linterna, son como 6 y pico o algo así. Una vez que bajamos, el palo de agua que se desata, que es súper fuerte, ahí se empieza a medio ahogar, lo dice, me estoy ahogando, llega Isa, le pone una franela, no damos con eso, llega Federico, le pone unas hojas. Entonces ahí ese posible miedo ya no era, ya se transformó en tiempo. Y el miedo ahí era, mira, ya sí está totalmente mojado, ahí lo empezamos a bajar súper rápido y el tiempo era cuenta regresiva, más que miedo, pues ya estábamos abajo de alguna manera, ya estábamos en el campamento, pero no sabíamos si íbamos a llegar bien o si nos teníamos que parar y calentarlo o íbamos a llegar con una hipotermia. No sé, uno entró como en un momento de meditación rarísima en la que mi cuerpo nunca había entrado porque estábamos deshidratados, no habíamos comido casi en todo el día. Ya estábamos como caminando por inercia. Valeria y yo porteamos, subimos como 3 veces y bajamos 3 veces. Emmanuel, Isaías, Edgar, Fuco y Ricardo cargándolo. Después llegaron 3. Es que parece una película. Yo todavía lo pienso y me revuelve la médula porque, o sea, ¿sabes lo que es uno de los lugares más remotos del planeta? Uno de los bosques más biodiversos del planeta, donde hay 70 especies de mapanares, no 70, no existen 70 especies, pero donde hay tantos peligros y esa máquina suiza estaba funcionando con lluvia, con arena, con hambre, con deshidratación, con sol, con miedo, con terror y estaba funcionando. Impresionante. Perdón. Pero tienes muchísimo frío. Ok. Michael, ¿estás respirando bien bajo ese sofá? Ok. Ok. Eso es lo importante, amigo. Okay. Ricardo sufrió un golpe durísimo en la tibia. Yo casi me parto una pata por el medio del camino, también cargando la camilla. Entonces decidimos, en plena bajada, que Ricardo y yo vamos a bajar, a dejar la carga en el campamento y regresamos nuevamente a buscarlo. Pero en plena bajada vimos que los indígenas que nos estaban asistiendo, la gente de la comunidad de Canaima, subieron nuevamente, espontáneamente, para ir a ayudar a bajar la camilla, que me pareció un gesto bellísimo de su parte. Estamos trayendo a Michael por la mitad del bosque, del campamento. Nos tomó aproximadamente 5 horas llegar al campamento frente a Isla Ratón. Lo primero que hicimos fue estabilizar a Michael y cuando confirmamos que todos estábamos sanos y a salvo, un sentimiento de felicidad nos arropó. Ahora sí, este grupo de locos de viaje había logrado cumplir su objetivo: descender la pared del Ollantaypuy.
mi papá no era una persona de sorprenderse, de expresarse. Y ese día dijo su primer, wow, ojalá te hubiera conocido hace 30 años. Yo creo que decirle a mi papá que lo traje conmigo y que lo hizo conmigo, creo que ese ojalá ya se fue. Y esa es la diferencia de preguntarse cómo lo hicimos a qué hubiera pasado si lo hubiéramos hecho. Mi papá estuvo muy presente y el papá de Foucault también murió. Y yo creo que ambos estuvieron en esta escena, porque esto es una escena, apenas esto es una escena. Quizás es una escena muy apasionante y emocionante, pero esta película le quedan episodios todavía. Siento esa sensación, que es verdad que la he conocido muchas veces, pero creo que esta vez supera cualquier cosa que hayamos hecho. No solamente es el clásico cliché de hacer lo imposible, sino literalmente es cómo las capacidades se reconocen cuando no hay otra opción que reconocerlas. Ojalá que lo que hagamos, lo que ya acabamos de hacer, haga a la gente estimularse para asombrarse de sí mismo todos los días, para asumir su vida como algo asombroso y para que se levanten como nosotros nos estamos levantando hoy, preguntándonos una y otra vez cómo hicimos. Y esa sensación es, creo que la sensación más linda que uno tiene en la vida. Los sueños no se cumplen, los sueños se hacen. Y que el miedo es el primer paso, que siempre es la primera estación. Es la primera estación. Cuando ya sabemos que va a haber más estaciones después del miedo, entonces los sueños literalmente nacen. Nacen cuando te mueves con el miedo, como compañero de vida. El miedo es una de las cosas más importantes que nos dieron para vivir, pero nos han educado a tenerle miedo al miedo. Y ese es el tema. Cuando dejamos de tenerle miedo al miedo, cuando lo tenemos a nuestro lado, sabemos que estamos empujando esa zona, no saliéndonos de una zona de confort. Eso no me interesa, que la gente viva en bienestar toda la vida, pero empujando la frontera, empujando la zona, expandiendo la zona, ampliando la zona. Te prometo que es muy difícil poner en palabras esa sensación de plenitud que te invade el alma justo después de abrazar el miedo y decidir avanzar pese a su presencia. Lo asombroso de expandir los límites de las capacidades. Y sí, lo desconocido aterra, pero es justo allí donde te permites ser resolutivo, adaptarte, confiar. Y lograr esas metas que pensabas imposibles es el sentimiento más maravilloso que se puede experimentar en la vida.